vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, Sí, Charis. él es de la casa, es parte de esta familia, el doctor pues Alfredo Polanco, nefrólogo, y veo acá que tenemos hoy un tema muy interesante porque Sumamente. vamos a hablar de modalidades de tratamientos en la enfermedad renal diabética. Doctor, gracias por estar aquí. Aquí De vuelta, un poco emocionado por esta presentación de ¿verdad? un día tan importante como es el Así es, doctor. Día de Juan Pablo Duarte. Y bastante importante porque debemos resaltar esto siempre. Ahora mismo los jóvenes deben de buscar en las historias eh, lo que fue Juan Pablo Duarte y Díez. Es bastante importante, Motivarlos una motivación. para eso, ¿no? Para hurgar en la historia y para conocerla un poco más. Sobre todo el mensaje va muy de la mano para la juventud, ¿eh? Claro, Que, claro. Sin que duda. muchas veces y otras tantas no, como que no están en eso. Me excusan los que sí están, ¿eh? Pero hablo en función de la generalidad. Pero lo importante es que un día como hoy pueda acercarnos a la historia y que esa historia tan hermosa que tenemos de nuestros predecesores, pues podamos también compartirla con ustedes y sentirse orgullosos. Claro, Es y lo que que queremos. El orgullo patrio, ¿eh? sobre todo verlos El celo como patriótico, Charis. que recordar que eran jóvenes, jovencitos, Eso o es, sea, una que yo creo que lucha. conectar con eso, sentirlo como un par, al menos en el momento en que actuaron para nuestra nación, de algún modo es como inspirarse en esos casos. Sí. Eran jóvenes todos los que lucharon por nuestra nación en su momento, que dijeron, bueno, sudor y sangre para que esto se pudiera llamar República Dominicana, para que pudiera ser patria. Pues yo creo que recordar eso conecta con la juventud y hay que verlo por ahí para de algún modo como que enganchar, porque hay que ser estratégicos. Hay que ser Claro, claro estratégico. que sí. Hoy hablar de independencia parecería fácil, pero como tú bien señalabas, o sea, hubo mucha sangre allí derramada. Totalmente. Y hay que, pues, loor a nuestros primeros patricios. Bueno, doctor, el tema de hoy, Vamos hay a- una bomba Sí. esto A de ver. renal con diabetes. Bueno. Eso no mezcla, ¿eh? Bueno. Eso es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, pero precisamente la importancia de todo es que cada día surgen nuevas modalidades terapéuticas, nuevas modalidades de tratamiento para la prevención, el control, el enlentecimiento de la enfermedad renal diabética. Por ejemplo, existe a nivel mundial, según los últimos sondeos hechos por la Organización Mundial de la Salud, 517 millones de personas diabéticas en todo el mundo. O sea que es bastante alto, Muy alto, la muy alto. cantidad de pacientes diabéticos. Si tenemos 8.000 que millones en existen. el mundo, imagínate. Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si nos vamos a República Dominicana, en las últimas estadísticas, un trabajo realizado por el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición y la Universidad Iberoamericana, en 2017, existía 12% de la población dominicana es diabética. Wow. Y un 9%, 9 y tanto por ciento es prediabética. O sea que tenemos 21 o 22% de la población que es entre diabéticos y prediabéticos. Ahora, ¿qué ocurre? Un porcentaje importantísimo de los pacientes diabéticos lo desconocían en esta encuesta. O sea, el 35% de los pacientes desconoce su condición de diabetes. Entonces, ¿qué ocurre? Esa diabetes, al momento de diagnosticarse, sobre todo sabiendo nosotros que el 90% de los pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2, es decir, un paciente que produce insulina, su insulina es de mala calidad, hay insulinoresistencia, pero este paciente no va a tener niveles de azúcar en sangre dentro de lo normal. O sea, es posible que un paciente tenga 200, 300 de glicemia y no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque la sintomatología se va presentando de manera lenta, paulatina, y el paciente como que se va adaptando y dice, no, es que mi cuerpo es así. Por ejemplo, la sintomatología de un paciente diabético es que orina mucho, que es lo que se llama poliuria, polidipsia, el paciente toma mucha agua, lógicamente, y Doctor. polifagia, que come mucho. O sea, perdón, por eso se le llama la enfermedad de las P. Las 3 P, hay poliuria, polidipsia y polifagia. Pero vamos a detenernos un poco en cada una, porque Ok. entender qué es mucho puede quedar como una idea vaga y bueno, y la gente Ok. decir, ¿qué puede ser mucho? Orinar mucho, ¿qué tanto? Y tomar agua, ¿qué tanto? Por ejemplo, ese paciente que orina 3, 4, 5 litros en 24 horas, imagínense, ya eso es anormal. Ese paciente que se toma 4 o 5 litros de agua todos los días sin darse cuenta, agua. Ese paciente que está comiendo mucho, sin embargo, dice, como mucho, pero la comida como que no me aprovecha, porque no estoy perdiendo peso, incluso esa es otra P, pérdida de peso, o sea que van 4 P, o sea que es un poquito fácil, pero el paciente como que se va medio adaptando a esto. Va al médico, posiblemente le encontraron una glicemia en 250, el médico no especialista posiblemente lo mande al especialista, porque la glicemia está un poquito alta, pero está muy alta porque el azúcar no debe de pasar de 100
o de 99, específicamente. Estamos hablando, miligramos por doctor, de que decilitro. un debutante con ciertos problemas o patologías diabéticas, esas serían como las determinaciones previas. Esas son las O sea, manifestaciones. le da mucha sed, Correcto. muchos deseos de comer. Sin embargo, yo tengo amigos que han empezado a debutar, similares, coetáneos conmigo, de edades similares, y comen mucho, pero no engordan. Precisamente. Y baja muchísimo baja de peso. muchísimo O sea, una pérdida cosa de como peso, súper exactamente. extraña esto. Claro, eso es porque la insulina es la encargada de meter el azúcar a las células para producir energía. Entonces, como tenemos poca insulina o insulina de mala calidad, todo ese nivel de azúcar no entra a la célula y actúa como un diurético osmótico y por eso el paciente tiene que orinar bastante. O sea que la formación de la energía no está dando por la glucosa, sino por ejemplo, los lípidos. Y por eso el paciente puede hacer lo que se llama una cetoacidosis diabética, puede hacer un estado hiperosmolar hiperglicémico no cetóxico, que son complicaciones agudas graves de la diabetes mellitus en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras esto ocurre, el paciente no le va dando importancia, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Entonces el paciente ya a los 5 años tiene manifestaciones importantísimas que lo obligan a ir a una emergencia o lo llevan a una emergencia. Ahí le encuentran la glicemia en 500, 600, etcétera. Cuando el paciente se ingresa, entonces vamos a ver ya que ese paciente tiene retinopatía diabética, tiene daño en los ojos. El paciente no fue notando que iba perdiendo lentamente la visión porque el proceso es lento progresivo. Desde el punto de vista renal vamos a ver que tiene proteinuria, es decir, está eliminando albúmina por la orina. Entonces ya esos son los indicios de que el paciente tiene una enfermedad renal diabética. Y es el momento en que ese paciente es derivado al nefrólogo. Cuando nosotros vemos al paciente, lo evaluamos, le mandamos a hacer el análisis de orina de 24 horas y vemos el gran problema que existe. Vemos que la creatinina está alta, vemos que tiene una eliminación importante de albúmina en la sangre y ya es un paciente que tiene establecida una enfermedad renal diabética. ¿Qué significa eso? Que ese paciente tenía mucho más de 5 años siendo diabético y no lo sabía. Como silente, Hay si una se pregunta quiere. que nos hace un televidente que le tenemos por las redes sociales, @canal 4RD, @rtvd.4, esta mañana RD también. Dice que si la diabetes tipo 2 es reversible. No es reversible. No es reversible. No es. Pero yo Por pensaba ejemplo, que sí, doctor. ocurre, vamos a ver. Vamos Que a cambian, explicarlo, porque cambian. Vamos a explicarlo y a orientar, permítame mi querida identificarme Charis. con quien está viendo la televisión y dice, pero es que alguien conocido que me ha pasado, Sí, vamos a ver. le dieron un diagnóstico y dijo, no, espérate, esto no me va a ganar a mí, y se pone y dice, venga, alimentación saludable, venga, y Qué hace todas las bueno, cosas. bueno. Empieza a hacer ejercicio y dice, mira, yo la Sí, detuve. qué- Entonces es mentira, doctor. Qué bueno, cambio del estilo de vida es el mejor tratamiento para la diabetes y el primer tratamiento. O sea, cuando un paciente debuta como diabético, hay factores importantes, como son los factores genéticos. Esos factores nosotros no podemos quitarlos. Ahora, hay otros factores que son factores ambientales, hay factores modificables como es la obesidad. Por ejemplo, un paciente que esté en obesidad grado 1, grado 2, un paciente obeso, 200 de glicemia. De repente ese paciente perdió 100 libras, por ejemplo, que lo hemos visto. Pues ese paciente en ese momento ya va a dejar de utilizar medicamentos que posiblemente estaba usando. Hay, por ejemplo, lo que se llama la cirugía metabólica, que es la cirugía bariátrica, que Sí, todos conocemos. así es. Un paciente que tenga 400 libras, le hacen una cirugía bariátrica, ese paciente pierde 200 libras. Y ese paciente utilizaba medicamentos para la presión, utilizaba medicamentos para la diabetes. Entonces, con esa cirugía metabólica, ¿Se curan? ese paciente va a dejar por un tiempo de Es por un tiempo. requerir de utilizar esos medicamentos. O sea, felicidades, qué emoción. Eso es bastante bueno. Pero lo que no me cabe bien el por un tiempo. Es como que se Porque es que- duerme, ¿por qué doctor, haces la énfasis en- condición. Lo que por pasa un es que tiempo? ese paciente en algún momento de su vida... Podría. Claro que sí. Entonces, por eso es, como dijimos fuera de cámara hace un momentito, no hay ex asmáticos.
No hay Usted puede tener asmáticos. 20 años que no se apriete del pecho y de repente por algún proceso gripal, una neumonía, se apretó del pecho porque usted era asmático cuando pequeño. Por eso no hay ex asmáticos. Ni hay ex enano tampoco. No hay. Bueno, eso es un chiste, eso es un chiste. A ver, pero la diabetes gestacional, porque por Ok. ejemplo mi hermana tuvo diabetes gestacional, sin embargo ya hoy día su vida Sí. totalmente normal. O sea, esto Sí, es sí otro tipo de sí es diabetes, porque son reversible. 3 tipos de diabetes. Sí es Diabetes reversible, ¿no? tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Ok. La tipo 1 es con la que se nace, ¿no? No. La tipo 1 es la que generalmente se desarrolla por un trastorno inmunológico, Ok. generalmente en niños, aunque no es exclusiva, niños delgados, etcétera, puede ser desencadenada por un proceso incluso hasta viral. Es el paciente que requiere desde el principio de la administración de insulina. Insulina, correcto. Insulina para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la Wow. vida. Hay que estar claro. La diabetes gestacional es la que se presenta durante el embarazo, pero generalmente después de varias semanas de haber desembarazado, Se pues, ausenta. se ausenta. Sí. Pero un porcentaje importante de esas pacientes que hicieron diabetes gestacional en un futuro van a ser diabéticas. O sea que es importante que ese tipo de paciente mantenga sus chequeos rutinarios para que no le sorprenda. Claro. Porque de repente tienes una prediabetes, pues hay medicamentos que te retrasan el que sea diabético por años. Entonces es bastante importante esto. Entonces, con respecto ya a las manifestaciones crónicas de la diabetes, tenemos la nefropatía diabética o la enfermedad renal diabética, que la desarrolla el 40% de los pacientes diabéticos. O sea, es un número alarmante. En Estados Unidos, en el 2020, en la pandemia, el 44.4% de los pacientes que llegaron a diálisis fue por la diabetes. O sea, una cantidad alarmante Es evitable de eso, pacientes. Entonces, esta enfermedad puede retrasarse, Ok. puede enlentecerse o puede evitarse. O sea, por eso es que decimos nuevas modalidades de tratamiento para el manejo de la enfermedad renal diabética. Entonces, por eso es que nosotros siempre exhortamos a los médicos, sobre todo médicos jóvenes, que están manejando un paciente que tiene proteinuria, que lo manden al nefrólogo, porque nosotros como nefrólogos sabemos las terapias que pueden enlentecer esa proteinuria. Por ejemplo, conversaba yo ayer con alguien sobre un paciente que tenía 4.000 miligramos de proteína en la orina. Ese paciente que me llegó en el 2019. Seguimiento, hasta que hace 2 meses lo evaluamos, el paciente apenas estaba eliminando 400 y tantos miligramos. Entonces, es mucha la diferencia de 4.000 a 400. Sin duda. Entonces, ¿qué ocurre? Esa proteína, esa albúmina que se filtra por esos riñones que están dañados, continúa provocándole más daño al riñón. Entonces, ¿cómo se puede detener? Bueno, hay medicamentos que nosotros inmediatamente detectamos que ese paciente tiene albuminuria, proteinuria, se lo administramos al paciente. Por ejemplo, hay múltiples cantidades de medicamentos para la diabetes, Ok. que sirven para la diabetes, pero que son también antiproteinúricos, o sea, que sirven para el riñón. En el día de ayer también estábamos conversando sobre un medicamento llamado finerenona, un medicamento bastante que es nuevo en República Dominicana. Y no llegó se hace- ponga creativo a anotarlo de que para ir o no, tiene que ir a No. consulta, pero el doctor, sí, el Exactamente, tratamiento. entonces es un medicamento que disminuye lo que es la fibrosis y la inflamación Importante. en los riñones, porque ese es el mecanismo fisiopatológico por el cual comienzan a dañarse los riñones. Un azúcar alta en 300, en 400, que va a provocar inflamación de los glomérulos, fibrosis, daño que puede ser irreversible. Muy bien. Entonces podemos controlarla, ¿por qué? Porque cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de filtros. ¿Cuántos se dañan? Pero por lo menos los que no están dañados podría enlentecerse o retrasarse Claro. el daño de esos filtros. Doctor, la prevención es clave, al menos con la diabetes tipo 2, ¿verdad? Que es la que está muy asociada también a estilos de vida. Claro. Entonces me gustaría despejar una duda con usted que quizás muchas otras personas la tienen, y es en cuanto al tema este de que cada vez que comes, que los picos de insulina, que incitan entonces a motivar a la persona que hagan dietas que son, o el ayuno intermitente y otras prácticas como por aquello de no generar picos de insulina. No soy una experta en poderlo explicar, pero oriéntenos usted si Sí. es cierto que por estar picando constantemente y por estar merendando tanto y tantas comidas al día, eso pudiera de alguna manera afectar nuestra salud en relación al tema diabetes, Es ¿no? todo lo contrario. O sea, una gran comida copiosa
es la que te va a llevar a altos niveles y picos de hiperglicemia. Entonces, cuando hay hiperglicemia, la insulina que produce mi páncreas, porque la insulina no es la mala, la insulina es la buena de la película, la mala es la resistencia que tiene tu cuerpo a la insulina, y por eso hay medicamentos para la insulinoresistencia. Usted no ve que cuando un paciente es diabético tipo 1, ¿qué es lo que le inyectan? Insulina. O sea, esos mitos que hay de que la insulina me dejó ciego, que la diabetes te dejó ciego. Posiblemente quedaste ciego porque no utilizaste insulina exógena cuando te la indicó tu médico. Entonces se deterioraron tus ojos porque esa hiperglicemia durante mucho tiempo va a dañar los vasos de la retina. Entonces eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Dice, desde que usé insulina quedé ciego. No, señor. Usted lo dejó ciego la diabetes. Entonces es importante eso. Con respecto a las dietas, que esa fue la pregunta, sí, o el estilo de vida de comer, es mucho mejor usted comer 5 a 6 veces al día. Yo eso es lo que hago. En pequeñas cantidades. Eso es. Que su páncreas produce la insulina capaz de metabolizar esos niveles de azúcar que van a provocar esos alimentos. A diferencia de cuando usted se da una buena hartura con una buena loma de comida, Sí, su páncreas no puede ni respirar. No puede producir una gran cantidad de insulina para metabolizar esos altos niveles de azúcar. Entonces, por eso es que a los pacientes diabéticos siempre les recomendamos una comida donde haya gran cantidad de frutas, de vegetales, menos azúcares, etcétera. Una merienda, una comida, una merienda, otra comida y una merienda, hasta 6 comidas. Y así es lo mejor. Se va distribuyendo mucho mejor y su páncreas, si produce insulina todavía, pues va a poder suplir la demanda de glucosa que tiene ese paciente. Nuestro nefrólogo de cabecera, el doctor Polanco, Alfredo, con nuevas modalidades de tratamientos en la enfermedad renal diabética. Como siempre, brillante las explicaciones y por demás esos sabios e inequívocos consejos que nos comparte. Gracias, claro, doctor Polanco. Vuelva pronto, que la gente, no se pierda tanto, doctor, la gente en estos días no anda en todo este tema de, que dietas por aquí, dietas por allá, nos dejamos llevar del primero que nos da 2 o 3 orientaciones o de San Google y hacemos cosas que cometemos muchos errores. Pero me gusta porque el doctor siempre desmitifica y corrobora con la praxis, las cosas que ve a diario en su consultorio. A propósito, ¿dónde se encuentra? Sí, la evidencia científica es lo más importante. Sin dudas. Entonces estamos en el Centro Médico Vista del Jardín. Ahí frente al Jardín Botánico. Frente al Jardín Botánico, ahí nos van a encontrar. También estamos en el Hospital de la Diabetes, en Secanot, y estamos en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. O sea que puede encontrarnos en cualquiera de esos centros. Búsquele, nefrólogo de cabecera, pero también experto en diversos temas de la medicina, el doctor Alfredo Polanco.